Hola, ¿cómo andan? Cambiamos la vista esta vez. La, la reunión de hoy en realidad no es una reunión, estoy solo. Ayer no me gustó cómo salieron las cosas por parte mía, por lo tanto prefiero volverlo a grabar para ser más claro, o sea, y para que a ustedes les sea, creo yo, más sencillo eh, trabajar con la lectura y entender por qué se dice lo que se dice, por qué eh, se expresa ciertos supuestos y ciertas lógicas en una teoría como la holista. eh, y es fundamental entender que este libro es un libro, digamos, central, las reglas del método sociológico estoy hablando, dentro de el holismo y dentro de lo que va a ser eh, el curso este, porque nunca más vamos a volver a ver a ningún autor clásico trabajar eh, de esta forma sus ideas, sus metodologías. Eh, en ningún otro caso podemos contar con el autor explicándonos directamente cómo se hace teoría sociológica. El libro está escrito en 1894, ¿no? Y les digo, es un libro de teoría sociológica, por lo tanto no vamos a encontrar ninguna investigación empírica. Es un libro que de alguna forma, al ser un libro, considero yo, de vanguardia en su época, le hace algún guiño al pasado, renegando a la vez del pasado, porque es muy duro con el pasado inmediato, eh, al positivismo anterior, a este nueva fase, si ustedes quieren, de positivismo, el racionalismo. Eh, y en ese contexto, en ese espacio histórico, Durkheim va a salir con ideas que son bastante, digamos, de vanguardia para la época. Y él saben que estaba formado originariamente como filósofo, obviamente es una persona de una alta cultura, y el título está dedicado de alguna forma a eh, un libro que Descartes había escrito en el siglo XVII, tratando, utilizando el nombre Las Reglas, tiene un nombre más largo, ¿no? En realidad es discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Este homenaje no los debe sorprender, ¿no? Es un guiño, digamos, es un puente hacia el pasado donde de alguna forma nos está diciendo yo soy nuevo, pero a la vez no soy nuevo, ¿no? Tengo un puente con lo anterior, tengo un puente donde recojo muchas cosas del anterior, como vamos a ver que hay muchas cosas digamos, de Kant en su organización sociológica de la información respecto a la moral y a la educación laica. Y la, la, la cuestión es que de alguna forma refieren al pasado, están siendo, digamos, trabajadas de forma contradictoria. Hay un rechazo al pasado, pero también se recoge al pasado. Se rechaza el pasado individualista de concebir a la sociedad como una simple suma de partes y se retoma el pasado organicista, pero se retoma el pasado desde otro nuevo nivel, desde una nueva óptica. O sea, no es un simple copy-pegue del pasado. Esto es más complejo, exige que uno, si sabe del organicismo antiguo, eh, digamos, se dé lugar a no pensar que esto es lisa y llanamente una continuidad. Ustedes tienen para leer los prefacios a las diferentes ediciones y en los prefacios van a aparecer, creo yo, dos cuestiones fundamentales. Una cuestión fundamental es su rivalidad académica
partidaria y política, digamos, con los liberales. Y con sus primos hermanos, los primos hermanos de los liberales, los utilitaristas. En este caso hay una lucha por imponer la legitimidad del conocimiento, de lo social, mediante el proyecto de la sociología, que es un proyecto que difiere esencialmente de cómo conciben los liberales o cómo conciben los utilitaristas la sociedad humana. En esto ya sabemos por la clase pasada que la concepción dominante en Durkheim es la concepción organicista, que tiene otras lógicas y otros modos de funcionamiento al momento de presentarlo discursivamente a las lógicas de los modelos atómicos e individualistas del liberalismo. En general, hay una acusación por parte de Durkheim muy, digamos, bastante dura al liberalismo y al utilitarismo de ser filosofías de la historia, si ustedes quieren, de ser doctrinas metafísicas y de ser un pensamiento presociológico, es decir, un pensamiento ingenuo sobre lo social. Algunas de estas dimensiones las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las reglas. Y la otra cosa es la crítica al sentido común, la otra dimensión importante. Sabemos que la sociología tiene como de archirrival, archienemigo, si ustedes quieren, o sea, como gran villano invitado al sentido común, ¿no? Y en esa tensión entre el conocimiento científico de lo social y el sentido común, se construye esa línea tan fructífera de simbolización de lo real, que es la ciencia de lo social, ¿no? Que nos saca de nuestra introspección, que nos saca de nuestra mirada subjetiva, que nos ordena el momento de ver, que nos explica aquello que no podemos observar porque tenemos una mirada ingenua de los fenómenos sociales, que no es una mirada arbitraria la de la ciencia, o sea, digamos, funcionan casi en modo de blanco y negro, y esto es algo muy típico de Durkheim, de pensar polarmente. Si está uno, está el otro, o sea es tal vez una debilidad de Durkheim, pero como Durkheim está iniciando algo, hay que ser, digamos, claro en esto. Cuando uno dice debilidad, uno lo dice desde el 2020, ¿no? Durkheim estaba trabajando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces estaba iniciando algo y es comprensible que cometa errores que para nosotros pueden parecer obvios, pero que en aquella época una persona bastante más capaz que nosotros no las podía observar. Ahora, la palabra sociología denota ciencia. Es ciencia. O sea, esa es una de las cosas que estuvimos trabajando en la unidad 1. Y ese ser ciencia implica que no es una filosofía política, no es una filosofía de la historia, no es una versión tuneada, si ustedes me permiten el término, del sentido común. Es algo novedoso, es algo nuevo, ligado, que pretende, y yo creo que lo logra, seguir las líneas de las ciencias iniciales, las que dieron el origen a la ciencia, al pensamiento científico moderno, la física, la astronomía, la biología. Y todas esas ciencias que nombré recién son ciencias empíricas. O sea, lo que legitima el conocimiento científico es el espacio empírico. Entonces, una de las grandes falencias que Durkheim observa frente a la realidad del pensamiento social previo a él es que no es un pensamiento empírico, es un pensamiento de las ideas sobre las ideas. O sea, en ningún momento se hace una relación fructífera o real, que no sea simulada, ¿no?, del
el contacto entre el pensamiento científico, el pensamiento sociológico y el pensamiento del sentido común o de la filosofía o de otras formas de comprender la realidad. Para eso necesita responder una pregunta. Si uno sale a la calle, o si uno sale al mundo, tiene un problema al momento de explicar la sociedad. Al momento de decir dónde está lo empírico de la sociedad. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el elemento que permite que nosotros observemos la sociedad? Algunos ingenuamente pretenderán pensar que la sociedad somos nosotros, entonces, lo cual es un pensamiento, es obvio que somos nosotros, pero ¿qué significa ser nosotros?